Bueno. Me toca moverme. Ya por lo menos no tengo necesidad de atender la entrada. Ya todo el mundo puede entrar sin necesidad de que se le abra. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar entonces la reunión. Vamos a empezar para que estemos atentos al Espíritu que está en nosotros. No lo distraigamos al distraernos, sino ya estamos en la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme los que están lejos como los que están cerca. Vamos a poner esto delante del Señor. Es para Él que nos reunimos. Por causa de Él. Para hacer memoria de la muerte del Señor es que nos reunimos hoy. Y es hasta que Él venga. Como no ha regresado aún, y creo que vendrá pronto, entonces seguimos reuniéndonos para invocar su nombre, recordar lo que hizo por nosotros y sigue haciendo, y darle alabanzas. Hoy le damos alabanzas. Entonces los que están allá lejos, yo les voy a dar los números de los cancioneros para que nos acompañen desde sus casas con los cánticos. Vamos a empezar con el número 2. Número 2. Y este cántico habla precisamente de lo que venimos a hacer. Dice: a la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día. Ver la gloria de mi Dios resplandecer. Ese es el resumen de la reunión de hoy. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver este día, en la gloria de mi Dios resplandecer. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día, en la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermano, cantemos a amor. Jesucristo vive y reina y plena ya. Oh, hermano, cantemos a un amor. Jesucristo vive y reina y viene ya. Mientras viene, recordemos sus heridas, el pan y el vino muestran
sigamos firmes hacia adelante. El enemigo ya vencido está. Otra vez. Oh, hermano, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina en eternidad. Oh, hermano, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina en eternidad. Aleluya. Esa palabra debiera estar en nuestros labios permanentemente. ¿Sí? La palabra Maranata. El Señor viene. Eso significa el Señor viene. O sea, estar en nuestros labios significa que somos muy conscientes de la venida del Señor, lo cual nos prepara para ella. Y hemos de ser tan conscientes de lo que sucede aquí en la tierra. Cualquier cosa que suceda aquí en la tierra es temporal. Por muy fuerte que sea, es temporal. Todo está trabajando para la venida del Señor. Lo que estamos viendo hoy en el mundo es un camino que se está abriendo para la venida del Señor. O sea, para nosotros, es verdad que el anticristo viene, pero para nosotros viene es el Señor. ¿Sí? Para nosotros viene el Señor. Y en medio de eso, de esas circunstancias previas, pues el mundo se va a poner bastante complicado. Y ya se está complicando. De modo que miremos al Señor y no miremos las circunstancias para no entremos en temor. Número 9. Número 9, hablando de el Señor, del amor del Señor. Al amparo de tu amor, viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Al amparo de tu amor. Viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Esa es nuestra fortaleza en los días difíciles. Sabemos que tenemos un amparo y ese amparo es el Señor,
que a pesar de la circunstancia difícil, sabemos que Él nos ama. Él nos ama. Es importante tener enfoque, porque muchas veces estamos buscando ciertas bendiciones que en realidad no lo son. Llamamos bendición lo que para nosotros podría constituirse en una maldición. Pero nuestro Padre es bueno y sabe de qué necesidad, qué es lo que necesitamos. Por eso nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros creemos necesitar. Y nos lo da porque Él nos cuida, nos guarda y nos forma en su Hijo Jesucristo, en el carácter, en la vida de resurrección, que no es la vida adámica, no es la vida adámica, es la vida de resurrección. Es muy diferente. Por eso a veces es necesario pasar por distintas pruebas o tribulaciones. El apóstol Pedro dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Entonces, pues, no nos alteremos cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿sí? Porque van a comenzar a suceder cosas que no son muy agradables, pero son necesarias. Número 32. Más bien bendigamos al Señor. Mantengamos nuestra mirada en el Señor siempre, siempre. Así no nos vamos a desenfocar. Él nos guarda porque nos ama. Bendito Dios y Padre nuestro, tu pueblo viene a ti para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable. Gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios, lleno de amor, que puso a mi alma su precio y me compró. Y me condujo a su gloria por el camino nuevo y vivo que es Jesús, mi Señor. Bendito Dios, mi Padre nuestro, tu pueblo viene a ti para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable, gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios, lleno de amor, que puso a mi alma su precio y me compró. Y me condujo a su gloria por el camino nuevo y vivo que es Jesús, mi Señor. Aleluya. Debe ser nuestro sentir permanente, en nuestro corazón. Bendecirlo a Él por todo. Por todo es todo, aunque lo que nos parezca que estamos viviendo no nos guste, hay que bendecirlo, porque todas las cosas ayudan bien.
a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros hemos sido llamados. ¿Cuál es el propósito de él? ¿Cuál es? Reunirnos en Cristo. ¿Sí? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. O sea que tiene un propósito eterno. Allá nos miró, ¿sí? Nos puso nombre, nos escribió en un libro, nos predestinó y después de predestinarnos nos ha llamado, nos justificó, nos santificó, nos está explicando ahora por medio de la palabra y nos va a glorificar. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga en su trono de gloria. Seremos glorificados, cuerpos de gloria. Eso es algo muy grande que la mente humana no se puede ni imaginar. Sí, pero ese es nuestro Padre, al cual bendecimos hoy, en compañía de su Hijo Jesús. Porque Él es digno, ¿no? Él es digno, digno. Muy digno. Vamos con el número 11. Número 11. Y luego, Alejandra, ¿estás allí? Bueno, me reemplaza. Gracias a Dios. Oiga, hermano. Gracias a Dios hay un reemplazo. Gracias a Dios. No, está bien. Yo simplemente doy aquí un comodín. Funciono mientras que llega la realidad. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por en el Calvario de Manuel. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada. Manuel. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Santo, Santo. Cerca, más cerca, oh Señor, en tu presencia quiero orar. Cerca, más cerca, quiero orar. El cuerpo herido de Jesús, no que pisa en la mesa, y en memoria de tu muerte, ministramos alabanza. Gloria al Padre y al Hijo, gloria
Aleja. Hermanos. Número 22. Al rey sea el honor, al fuerte y valiente, al Señor, poderoso en batalla, es Él. Señor de los ejércitos, Jesús. Al Rey la gloria sea Él. Fuerte y valiente, al Señor. Señor de los ejércitos, Jesús. Soberano de la tierra, el único que hace para mí. Exaltado sea su nombre para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Señor de los ejércitos, Jesús.
$218. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro de mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, llenarme tu luz. Vengo a mi corazón. Aquí, Señor,
Mi corazón a ti, Señor. Soberano de los reyes. Soberano de los reyes. Eres tú. Mi digno de todo. La iglesia te proclama su Señor. Y se inclina tus pies en adoración. Soberano de los reyes, eres tú. La iglesia te proclama su Señor.
No te fuiste. Un cambio acá de anfitrión. Sí. Entonces, no sé qué está pasando aquí, no veo. No veo las cámaras. Bueno, no sé, no me veo aquí en la cámara. No sé si por allá ustedes me están oyendo. De mi He parte, cambiado aquí el celular. de mi parte se oye perfectamente. Gracias, Julián. ¿Me copiaste lo que dije? Julián, ¿me copiaste lo que dije? Ah, es que estaba apagada. Julius, No me iba a ver. Julius, dije que Bueno, yo dije que habíamos. ahora sí. Yo estoy escuchando perfectamente. La tecnología siempre es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, quisiera probar si me están oyendo los hermanos. Te estoy respondiendo hace ratico. ¿No me escuchas? Si me están oyendo, ¿alguno puede responder que sí? Yo estoy respondiendo. Yo estoy respondiendo ¿Ah? que sí. Yo estoy respondiendo que sí. Sí, estoy ¿Sí? ¿Me escuchando. están oyendo? Sí, hermano, sí estoy escuchando bien. Ah, bueno, perfecto. Listo, Javier. Bueno, vamos a tener un tiempito breve antes de que partamos el pan. Como es costumbre, siempre queremos como preparar, disponer nuestro corazón para eso, para que entendamos, ¿no? De qué se trata lo que hoy hacemos por costumbre. Quiero empezar diciendo que esta costumbre no es nuestra, no es la costumbre de la iglesia de Cali, es la costumbre de la iglesia. Desde que ella comenzó a reunirse, desde el tiempo de los apóstoles, que fueron enseñados por el Señor para que ellos enseñaran las cosas que Él les había enseñado. Y Él dijo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. La palabra guardar implica creer y poner por obra. Porque nadie hace o permanece en lo que hace a menos de que tenga la fe consistente que le lleva a creer que lo que está haciendo es verdadero, es para Dios. Entonces, esta reunión del cuerpo de Cristo, así se le llama al partimiento del pan. El partimiento del pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Implica que solo los que son el cuerpo de Cristo pueden participar de la cena.
porque miremoslo de una manera natural, para poderlo entender en lo espiritual. La cena es una comida que se hace en una mesa o alrededor de una mesa. En una familia está el padre, está la madre, están los hijos que comparten esa mesa siempre. Siempre que van a comer, ¿sí? Ustedes pueden mirar, en todos los hogares van a encontrar una mesa. Así como encuentran unos muebles para sentarse en una sala a conversar, también encuentran una mesa para sentarse a comer. Entonces, la comida es tan importante como el disfrute con los amigos en la sala. Para eso tiene una sala, para sentarse a conversar. Eso es en lo natural. En lo espiritual es equivalente. Estamos en una sala. Esa sala o ese salón es la casa del Padre, nuestro Padre, que nos convida para que tengamos comunión con Él. Esta comunión es la comunión de los hijos de Dios, que se reúnen una vez a la semana. Una vez a la semana. Al principio lo hacían todos los días, pero quedó como costumbre el hacerlo una vez a la semana. Sí, así lo hacían desde el principio. Y lo hacían el primer día de la semana. Porque el primer día de la semana para nosotros es el domingo. Domingo es la palabra que se le dio a ese día, domini, para honrar la resurrección del Señor. Porque el Señor resucitó ese día. Resucitó al tercer día, pero ese día era el primer día de la semana. Por eso entonces ellos celebraban no solamente la muerte, sino que celebraban la resurrección del Señor. Entonces, el partimiento del pan es la reunión de la iglesia local. Ya sabemos que la iglesia local no es un edificio. La religión trastornó completamente nuestra manera de entender y nos hizo creer que iglesia es un edificio al que vamos. Pero iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, para donde va el cuerpo de Cristo, para allí va la iglesia. La iglesia está conformada de piedras vivas. Antes, la casa estaba conformada de piedras que no se movían, no hablaban, no entendían, pero era una sombra de la realidad. Una piedra que no se mueve da a entender que se estaba en un estado en la carne muerto, porque así era. Pero después de la resurrección, el Señor Jesús nos dio vida. Él que es Dios, que es omnipresente, cuando creemos en Él, cuando se nos predica el Evangelio y creemos, confiamos en que sí, lo que están diciendo es verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, que murió por nosotros, que nos perdonó y creemos en su perdón y aceptamos ese perdón por fe, entonces algo sucede. Le estamos creyendo a Dios lo que Dios dice, que hizo por nosotros en la cruz de Cristo. Y cuando le creemos a Dios, entonces Dios nos perdona. Nos perdona porque la sangre, eso fue lo que hizo. La sangre fue derramada como pago por el pecado, a fin de que la justicia de Dios quedara plenamente satisfecha. Entonces, el pago del pecado del hombre, no de un hombre, no de un pueblo, no de los judíos, sino del hombre en general, por todos los hombres, sí fue tasado el pago porque había que pagarlo, fue tasado en la sangre de un hombre justo. Y la sangre no era un poquito, era toda la sangre que representaba su vida.
Entonces, hasta que el Señor no derramó la última gota de su sangre, por decir que la derramó toda, la justicia no quedó satisfecha. La justicia de Dios. Pero hubo satisfacción. Dios está satisfecho con la obra de la cruz. Fuimos justificados en Cristo. Y por eso Dios, para sellar, porque pone un sello, que es como una garantía, o la Biblia le llama las arras. Las arras de nuestra justicia son el mismo Espíritu Santo. O sea, Dios mismo es el que sella lo que hizo por nosotros, al dárnoslo. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros hace la diferencia. Ya no somos las piedras muertas que eran necesarias para edificar la casa, donde habitaba Dios, la presencia de Dios estaba, y era figurada por medio de un arca. Todos son muebles, pero son sombras de la realidad, la cual es Cristo y la iglesia. Entonces, la realidad ahora se ha hecho plenamente manifiesta para que la podamos vivir por la fe, porque no podemos decir con los ojos naturales que la estamos viendo. Los ojos naturales no ven las realidades espirituales. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo implicaba que el espíritu del hombre, que se encontraba muerto en delitos y pecados, fuera regenerado. Porque en el espíritu está la capacidad, se le puede llamar así, de tener relación con Dios, que es espíritu. Entonces Dios es espíritu y por eso le dio al hombre espíritu para que el hombre pudiera tener relación con Dios espíritu. Pero cuando el hombre peca, se separa Dios del espíritu del hombre y por eso el espíritu muere. Pero el hombre está muerto en ese sentido, en delitos y pecados, en su espíritu. Pero por la obra de la cruz, que es lo que hoy celebramos, ¿qué celebramos hoy? Esa obra. Dice, la muerte del Señor anunciamos o proclamamos hasta que Él venga. En otras palabras bien sencillas, nos proclamamos el Evangelio cada vez que nos reunimos y volvemos a acordarnos de lo que Él hizo, porque pareciera ser que se nos olvida. Se nos olvida, sí, es verdad. Es verdad. Tenemos un hombre viejo habitando en nosotros que se resiste a convertirse y no se va a convertir nunca. Entonces, en el hombre viejo, o sea, en la carne, en la naturaleza pecaminosa, adámica, allí no se creen estas cosas. Y por cuanto no se creen estas cosas, si nosotros vivimos más en el hombre viejo, vamos a ser arrastrados por la corriente de este mundo. No vamos a ser llevados a lo que es celestial, eterno, sino que vamos a ser arrastrados por lo que es temporal, por lo que nuestros ojos naturales gustan. Codicia de los ojos se llama eso. Entonces a los ojitos les gusta ver, apreciar, y les gustan las cosas bonitas, no las cosas feas. ¿Sí o no? Por lo menos a mí. ¿Sí? Por eso hay tanto mercado en las tiendas. Por eso se venden tantas cosas. ¿Y cómo se venden? Por lo que gusta. Si quieres vender, tienes que mostrar. Y si vas a mostrar, pues preséntalo bien para que se vea bien. Entonces, entra todo por los ojos, hermanos. El hombre natural. El hombre natural es engañado desde allí mismo.
Porque le pueden presentar algo muy bonito, pero está podrido por dentro. Pero como lo ve bonito, lo compra. Y luego en la casa se da cuenta que está podrido. Fue engañado por los ojos. Con eso, lo que digo es que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Uno no puede. Uno no puede. Uno tiene que tener el espíritu que sí conoce todas las cosas para que nos diga si eso está bien o eso está mal. Para no ser engañados, no dejarnos engañar por quién. ¿Quién es el engañador? El diablo. Satanás. Él es el que engaña al mundo entero. Y sigue engañando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha aprendido a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Llama bueno lo que es malo y llama malo lo que es bueno. Ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que gracias a la muerte del Señor Jesús, hoy somos los hijos de Dios con el privilegio, hermanos, es un privilegio el podernos reunir en la casa del Padre. Lo que cantamos al principio, a la casa de misericordia vengo hoy. ¿Vengo qué? ¿A qué? A dar alabanzas a mi Dios. Y esperando también ver un milagro. Porque el Padre que recibe a sus hijos, siempre los recibe con regalos. Y claro, no son regalos naturales porque los regalos naturales ya por añadidura nos los ha dado. Son los regalos espirituales. Los que toma de Cristo y nos los da. Pareciera ser que no, pero hermanos, cuando nos reunimos en fe, tiene que ser en fe, porque si no es en fe, entonces no está funcionando. Pero si nos reunimos en fe, lo que sucede después de cada reunión es que algo de Cristo el Padre nos ha dado. No nos damos cuenta, porque es algo espiritual. Pero con el tiempo nos daremos cuenta. Nos daremos cuenta que estamos pensando diferente, que estamos teniendo sentimientos diferentes, que algo está pasando con nosotros. Ya no somos las mismas personas. Aborrecemos lo que antes amábamos y amamos lo que antes aborrecíamos. Qué raro, ¿eh? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Ya que me estoy volviendo loco? No, no se está volviendo loco. Es que para el mundo esas cosas son locas, pero para el hombre espiritual, esas cosas son las cosas naturales del mundo del Padre, del mundo de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Él estaba hablando de un reino diferente. Es un reino al cual tenemos acceso por medio de la fe, por el nuevo nacimiento, para poder ver, para poder entrar y disfrutar de lo que nuestro Padre ha reservado para sus hijos cada vez que venimos a la casa del Padre. Entonces, ese asunto de que yo no necesito reunirme porque yo tengo una relación con Dios es mentira. Eso no está en la Biblia. Satanás, que es un buen mentiroso, ya engañó. Ya engañó. Ya engañó. Nos engañó. No. Somos, no me gusta decir la palabra pueblo de Dios, aunque es verdad. Me gusta más decir la familia de Dios. Los hijos de Dios. Eso somos. Y por eso cuando nos reunimos como los hijos en la casa del Padre. La casa del Padre no es esta casa. No es algo que construimos. No es algo magistral que el hombre con todos sus recursos y con toda su capacidad de arquitectura y de diseño hace. Como las catedrales, como los templos que llaman hoy en día. Esa es otra mentira. Una mentira en la que
la cristiandad ha caído, ¿sí? Y ha perdido su visión y su dinero, porque cuando no tiene visión, el pueblo perece y el dinero se va en cantidades construyendo una casa que el hombre no le puede construir a Dios porque Dios ya no quiere esas casas. Dios quiere que seamos nosotros la casa, su casa. Y por eso, como Él es santo, debemos ser santos. Es mucho más fácil construir una casa de ladrillo y pensar que le cumplimos a Dios y ya, entonces hemos hecho una gran obra para Dios, que permitir que Cristo sea edificado en nosotros. Ah, eso sí no. Ahí sí no me toque mi vida. Pero el Señor dice que la vida tiene que ser tocada, que la luz vino al mundo y la luz vino para salvarnos de nosotros mismos. Pero ¿cuál es la condenación? Que la luz fue rechazada. Que la luz vino, pero los hombres no. Los hombres quisieron seguir en sus tinieblas, quisieron seguir en sus cosas, en sus pecados, en sus decires, en sus pareceres, en su religiosidad. Porque hay cosa, bueno, hay una palabra para religión que es buena, pero hay otra palabra para religión que es mala. Y es cuando la religión es gobernada por el diablo y le hace creer a la persona que haciendo esas cosas, Dios está bien. ¿Sí? Que sirven como puente para acercarnos a Dios. Pero las cosas que el hombre hace sin Cristo, lo que hacen es que alejan al hombre de Dios. No podemos acercarnos a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y para podernos acercar a Dios y el medio de Jesucristo, debemos considerar a Jesucristo primero. Porque Jesucristo no es alguien que va a tolerarnos en nuestra condición. Jesucristo es el sumo sacerdote que limpia a los sacerdotes para que ellos se puedan acercar a Dios, porque Dios es santo. Entonces, gracias a Jesucristo, no somos consumidos. Gracias a Jesucristo, cuando nos acercamos a Dios o pretendemos acercarnos a Dios en un estado de porquería, no de santidad, no de limpieza. Entonces, si así fuera, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, el sacerdote moriría, ipso facto. ¿Sí? Pero ahora tenemos a alguien que dice, quédate allí, no puedes avanzar ni un milímetro más porque si no, la gloria de Dios te consume. Entonces el Señor me retiene, me salva, porque sabe en qué estado estoy. ¿Me hago entender? Pero en la medida en que yo me santifico, entonces yo voy avanzando. Él me permite avanzar. Entonces no puedo ir al Padre sino a través de Cristo, que es el que me conoce y me permite avanzar según mi limpieza. Dice Jesús a Nicodemo, le dice después de que le dice que es necesario nacer de nuevo, le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. ¿Y eso qué significa? Una cosa es nacer de nuevo y ver, y otra cosa es entrar a lo que veo. Puedo estar aquí en la puerta viendo, pero sin poder entrar porque no se me permite. Por eso dice el agua y el Espíritu para entrar. O sea, si no es la palabra que es la que me limpia y el Espíritu el que confirma mi estado, yo no puedo entrar. No puedo. Entonces, el entrar a la casa del Padre es un asunto que tiene que ver con eso. Por eso es que hay tantas denominaciones hoy en día. Ese es un asunto que el hombre no se inventó. Ese es el resultado del estado espiritual de los cristianos que tienen que quedar
relegados en algún lugar. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el pastor de ese rebaño, dice hasta allí. Hasta allí. O sea, Él no ha venido a destruirnos, sino que ha venido a salvarnos, pero también a santificarnos por medio del Espíritu. De modo que en la medida en que nos santificamos, podemos avanzar y avanzamos. Y encontramos en Apocalipsis una iglesia que ha avanzado, a la cual se le ha abierto una puerta. El Señor dice, he abierto para ti una puerta que nadie puede cerrar. ¿Para qué es una puerta? Para entrar. ¿Y cómo se entra? Por medio del agua y del Espíritu. ¿Y por qué las otras no tienen la puerta abierta? Porque están en un estado de degradación. Pero a la iglesia de Filadelfia se le ha abierto una puerta. ¿Y por qué? Porque ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. Ha guardado la palabra. O sea que la palabra, que es la que nos limpia, la que guardamos en nuestro corazón, es la que nos permite estar en ese lugar donde su presencia es más cercana. ¿Sí? Allí. Eso es Filadelfia. Hay que aprender a ser como Filadelfia. Estamos en eso. El Señor Jesús nos está enseñando, nos está santificando, nos está mostrando cómo es que es el asunto para los sacerdotes. Entonces no llegamos porque sí. No nos metemos a la fuerza, como escondiéndonos y a ver, que no me vean y yo me voy a colar. Nadie se cuela. El Señor sabe hasta dónde yo puedo ingresar. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos siendo purificados, perfeccionados hasta la venida de Jesucristo. Porque cuando Él venga, y viene precisamente porque ha hecho un trabajo de perfeccionamiento, la iglesia que ha quedado, que ha pasado la gran tribulación, esa iglesia, que es la que Él va a recoger, se encuentra sin mancha y sin arruga. Pero muchos morirán en el proceso. Muchos no llegarán a ese estado. Morirán. O moriremos, no sabemos. Solo el Señor sabe. Entonces, el Señor nos insta para que nos dejemos procesar. Para que en ese proceso, que es el proceso de santificación, al no resistirle, podamos tener ese ingreso amplio y suficiente al reino de Dios. Que la iglesia de Filadelfia muestra como la iglesia que, por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, va a ser librada de la hora de la prueba. Mire qué interesante. O sea, es una promesa. Ser librada de la hora de la prueba no significa que no vaya a pasar por la prueba. Significa que la prueba para esa iglesia es diferente. Porque su estado, el estado de su alma, le permite pasar por la prueba con gozo. No con temor, ni desesperación, ni ahora qué va a suceder. No, esa iglesia entiende, esa iglesia sabe, esa iglesia está dispuesta a dar la vida. Sabe que la van a coger, no importa, si la cogen, listo, va a dar la vida sin la angustia de perder la vida. Entonces, ser guardado de la hora de la prueba es como cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tengo noticias para ti, no son buenas. Satanás te ha pedido para zarandearte y te va a zarandear. Señor, ¿y por qué no se lo impide? No, es necesario. Necesita un zarandeo. Pero ¿sabes qué? He orado para que a lo largo de ese zarandeo tu fe no te falte. Para que te mantengas firme y no naufragues. Entonces, la fe es la que nos permite pasar por la prueba y salir al otro lado victoriosos. Amén. Salir victoriosos. Entonces, es necesario pasar por pruebas. ¿Para qué? Para ir probando la palabra del Señor en nosotros.
para darnos cuenta que si guardamos la palabra, vamos a pasar por la prueba y no vamos a quedar derrotados. Porque ¿qué es un cristiano derrotado? El que abandona al Señor, el que apostata. No es el que dice, no, Dios no existe. No, ese no. El cristiano perdedor es el que abandona la carrera, abandona la prueba porque cree que el Señor lo ha abandonado. Mire qué mentiroso es el diablo, que le llega a engañar y le hace creer que Dios lo ha abandonado. No, Dios no abandona. Dios está con nosotros en medio de la prueba. Dios lo que quiere es que pasemos la prueba con Él. Y que nunca vamos a blasfemar, a decir que él para qué me metió en esa prueba si no me iba a cuidar, no me iba a guardar. Yo te guardaré de la hora de la prueba. El Señor es así, es fiel, es fiel. Entonces, para que seamos guardados de la hora de la prueba, protegidos, debemos guardar la palabra. Y una de las cosas que los cristianos deben guardar, y eso está al principio, son las perseverancias. Porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Entonces las perseverancias son las que hay que guardar. ¿Cuáles son? Son 4. Son 4. La iglesia comenzó a hacerlas, a perseverar en ellas desde el principio. ¿Perseveraban en qué? Perseveraban en oír a los apóstoles, a estar a los pies de los apóstoles, atender lo que ellos decían y obedecer lo que ellos enseñaban. Eso significa doctrina de los apóstoles. Eso significa. O sea, estar atento a la palabra, que es la palabra de Dios, no es la palabra del apóstol, es la palabra de Dios. Dada por los apóstoles, sí, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Pero estar a los pies de ellos, aprender de ellos, obedecerles a ellos, y por eso entonces la iglesia al principio fue una iglesia muy gloriosa, que crecía en número y en poder, a pesar de la persecución. Porque usted cree que la iglesia no fue perseguida, pero muy perseguida. Los judíos la perseguían. Así como querían, como mataron a Jesús, así querían matar a los seguidores. Entonces perseguían a la iglesia. Y después los romanos, el imperio romano persiguió a la iglesia. Pero no la destruyó. Pasó adelante la prueba. Por eso existimos. Porque el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecen. Entonces, hermanos, las perseverancias, ¿sí? La doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, que es que se nos olvida, pero es que eso hace parte de la perseverancia. Si dejamos de tener comunión unos con otros, ya naufragamos. Ya es un naufragio, el barco, mejor dicho, no llegó, se hundió, no venció. Y si continuamos adelante en nuestra comunión de unos con otros, tenemos el partimiento del pan. El partimiento del pan es el resultado de que estamos en comunión. O sea que si hemos llegado hasta aquí, es porque hemos guardado la doctrina y porque hemos guardado la comunión de unos con otros, y ahora entonces podemos comer en paz. Que era lo que la iglesia de Corintios no hacía. Los corintios, cuando analizamos la iglesia de Corintios, tiene problemas en todas las áreas. Y por eso cuando ellos venían a la mesa a comer, en vez de recibir bendición, recibían juicio, condenación, porque no estaban bien. Entonces el hecho de ser cristiano no significa que estoy bien. Estoy bien es cuando llego a cada una de los eslabones, llego bien, llego limpio, llego, ¿cómo se llama esto? Legalmente, legítimo. No he hecho fraude, sino en ley. Y cuando ya entonces paso esa tercera prueba, hermano, le digo una cosa, la oración es contestada.
La oración es contestada. Dios está a favor de nosotros. Dios está a favor de la iglesia. La iglesia ora y Dios responde. La iglesia pasa por la tribulación y Dios la guarda. Y no solamente la guarda. Lo que va a suceder en este tiempo, prepárense para eso, hermanos. La iglesia va a desatar los juicios de Dios. Amén. Va a llegar el momento en que la iglesia desata los juicios de Dios. ¿Sí? Porque es Dios mismo el que se cansó de la injusticia. Ya llegó a la tapa la injusticia y se va a desbordar la ira de Dios y se desborda por medio de juicios, pero es la iglesia la que entiende y la que clama por juicios justos. Sí, hermanos, así es. Así es. Ya la iglesia no va a estar en ese estado de niñez, de estado infantil, donde está pidiéndole carrito al papá. Sino que ahora quiere, papá, deme las llaves, porque yo con estas llaves ya sé qué es lo que hay que hacer. Entonces esas llaves son para atar y para desatar. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron. Pero la iglesia de este tiempo va a ser mucho más entendida y tener un estado de madurez, porque está llegando el tiempo del fin. Entonces, para el tiempo del fin se necesita tener un estado de entendimiento. ¿Sí? Porque ¿quién es el que juzga? Jesús dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero también dice que el espiritual es el que juzga y no es juzgado. Entonces, si se llega a la madurez, va a juzgar. Va a juzgar. Y hoy en día se cometen muchas injusticias. Muchas injusticias. Y el Señor dice, salí de Babilonia. Salí de Babilonia primero, para que no seáis partícipes de sus plagas. Y cuando salgas, dale a ella el doble de lo que te ha dado. Dale a ella el doble. O sea, vienen juicios, hermanos, pero los juicios serán declarados desde la tierra. Eso está grabado. Para que luego no digan que yo no lo dije. Serán desatados desde la tierra. Porque ya estamos entrando como un estado de enardecimiento de ver la injusticia que hay. El robo. El fraude. No podemos vivir en ese estado. No, la iglesia no puede. La iglesia tiene que ser justa, santa, debe caminar en verdad, para que tenga la autoridad entonces de hablar la justicia de Dios. Y ahora, bueno, no pensaba que la palabra fuera tan larga, pero bueno, doy gracias al Señor siempre que Él es el que extiende y el que nos habla, y creo que nos está hablando de una manera muy interesante para atender. Entonces, listo, hermanos, vamos a partir el pan. Vamos a partir el pan. Mi hermano Ángel, usted me alcanza el pan y reparte allá a los hermanos. Pero deme a mí primero. Porque yo voy a orar desde aquí mientras que usted reparte. Gracias, mi hermano. Tranquilo. Sí, no es que yo quiero ser el primero, sino que es, bueno, allá en sus casas, hermanos, les invito también para que juntamente con nosotros, como el cuerpo de Cristo, participen de este pan que ha sido partido. Ha sido partido para que el cuerpo de Cristo participe del cuerpo de Cristo. Este pan. El Señor dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él no está partiéndose, sino que partió el pan como un símbolo de él mismo. Pero en ese símbolo, nosotros por la fe
por la fe comemos de Cristo. Por eso es importante el pan. No es algo místico, no nos lo vamos a imaginar, sino que lo tenemos en la mano. Hemos partido un pan y vamos a comer este pan, creyendo que comemos de Cristo. Él no dijo, este es mi cuerpo, sino esto. O sea que este pan no se convierte en el cuerpo. No, la fe, el comer, es lo que hace que estemos comiendo de Cristo. Por eso es que cuando comemos de Cristo y no nos encontramos bien, nos encontramos separados del cuerpo de Cristo, como sucedía en la iglesia de Corintio, no se podía comer. No se podía comer porque no se estaba discerniendo que Cristo no está dividido. Cristo no está dividido, hermano. Entienda eso, no está dividido. Como no está dividido, yo no me puedo separar de Cristo y pensar que puedo comer en una mesa diferente. Como si el Padre tuviese 2 casas en una ciudad, o 3, o cuántas hay. No tiene sino una. No tiene sino una casa, que es su iglesia, es su familia, son sus hijos. Él no ha hecho división. No ha hecho excomunión de su familia. Pues que excomunión es cortar la comunión, ¿no? Separar a los hijos, ponerlos afuera. No, somos sus hijos. Así lo creemos. Padre, te damos las gracias por este pan. En la fe, al comer de este pan, Jesús nos indica que comemos de él. Y al comer de él, participamos de él. Participamos de su cuerpo. Como miembros, participamos de su cuerpo. Al comer, estamos diciendo eso. Somos miembros de su cuerpo. Somos parte de él. Somos su iglesia. Somos su cuerpo. Así que, Padre, según lo que tengas de Cristo y que comunicas por medio de su cuerpo, hoy recibimos. Hoy recibimos. Danos conforme a nuestra necesidad, que son muchas las necesidades, Señor. Y se acrecientan cada vez más. Pero las necesidades principales son las de tener más de Cristo. Por eso te pedimos que nos des más de Cristo. Danos para que estando en Él podamos soportar el fuego de la prueba que viene. Así como Él la soportó y como Él la pasó y salió vencedor. Ayúdanos a ser vencedores como Cristo también venció. Amén. Y esta es la victoria que vence nuestra fe. Entonces, danos fe, Señor. Danos fe. Danos más de Él. Es el que inicia y termina nuestra fe. Por eso es en el nombre de Jesús que comemos este pan. Amén. Amén. Dice que después de cenar, o de comer el pan, porque es la cena del Señor, tomó la copa. Aquí son muchas copitas. Pero como somos muchos, es la copa del Señor la que ha sido derramada en estas copitas. Así lo creemos. ¿Sí? Así lo vemos. Así lo vemos en el Espíritu. Y vamos también a beber de esta copa,
sabiendo que esta copa es la sangre del nuevo pacto. Al tomarla, beberla, participamos de la sangre que redime. No solamente nos ha hecho miembros de su cuerpo, sino que nos ha redimido para participar como sacerdotes suyos en su casa. La Biblia dice que por la sangre, aquel que nos amó con su sangre nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Gracias por eso, Señor. Aquí no solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, sino que somos tus sacerdotes, Señor, los cuales nos podemos acercar a ti por medio de Cristo. Y es la sangre la que nos permite ese acceso. Es la sangre la que abre la puerta que se encontraba cerrada por causa del pecado y de la injusticia. Pero al ser justificados por la sangre, nos podemos acercar al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Bendice esta copa, Señor. En el nombre de Jesús tomamos de ella y participamos de todos los beneficios que se obtuvieron en la sangre de Cristo. Es por la sangre que somos tu familia. Tu familia. Ya no es la sangre de Adán, es la sangre de Cristo la que hace filiación contigo por medio de la sangre del pacto eterno. Sacerdotes eternos según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por tan gran privilegio, inmerecido, tan inmerecido que ni lo conocemos ni lo entendemos, pero por medio de la revelación que tú das, lo recibimos, Señor, y lo guardamos en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con un par de alabanzas de acción de gracias y luego vamos a despedir la reunión para ustedes. Nosotros vamos a continuar un ratico más. Entonces, vamos a que la hermana Alejandra nos lleve en estos cánticos. La 75. En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre. En memoria de ti, porque es tu voluntad que la copa y el pan te contemplemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia lavó con su sangre en la cruz, reconciliados por ti ante el Padre de luz. Somos uno, Señor, en perfecta unidad. Bendito seas,
Página 69. El grano de trigo en la tierra mejor, el Señor en su vida por ti, mas venció la muerte, resucitó. Mas venció la muerte, resucitó, y en vida nueva nos levantó. Aleluya, aleluya, mi Cristo. ¿Esta es la cifra? Bueno, hermanos, ha sido un privilegio el poder participar de esta comunión que es con el Señor. Y entre nosotros, los hermanos, el partir el pan, el tomar la copa, el saber exactamente lo que significa
lo que recibimos por medio del Padre, quien nos sirve a su Hijo Jesucristo una vez más. Por eso la iglesia debe estar en esto hasta que Él venga. Porque hasta que Él venga, ella sigue recibiendo del Padre. Y recibiendo del Padre significa que va conociendo aquellas cosas que el Padre ha reservado en su secreto hasta el tiempo del fin. Muchas cosas, como dijo el Señor Jesús, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las estaciones que mi Padre tiene en su potestad. O sea que el Padre tiene tiempos determinados, estaciones determinadas hasta la salvación de Israel. Mientras que eso llega, entonces el Evangelio fue proclamado en el mundo entero para testimonio a las naciones y va a llegar el día del fin, el fin de esta era. Es la era del gobierno de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén. Hasta ese tiempo, aquel que es el rey de Israel y el que se sentará en el trono de David, hasta ese tiempo los gentiles van a hollar la ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia nos muestra que el Señor viene. Mientras que Él viene, ya hasta su regreso, estaremos partiendo el pan. Estaremos en la mesa del Padre, recibiendo del Padre todo lo que Él tenga. Y hermano, para este tiempo que está comenzando, es muy importante que estemos muy apercibidos de eso. ¿Sí? Pareciera que el Espíritu quiere hacer mucho énfasis en la necesidad de mantenernos en la comunión con Él, con el Padre, con el Hijo, con los apóstoles. Digo, los apóstoles es la doctrina, la palabra, entre nosotros, para que siendo entonces el cuerpo de Cristo, mantengamos esa posición, la cual el Señor Jesús como cabeza de ese cuerpo va a bien usar en el tiempo que viene. Entonces, nos despedimos desde Cali, les abrazamos en Cristo, les deseamos un buen fin de semana y nos vemos en la próxima reunión de partimiento del pan. Y en las otras reuniones también que tenemos por medio de Zoom, las presenciales para los que viven en la localidad y ustedes que viven lejos, entonces nos vemos por medio de Zoom. Listo, hermanos, un abracito y que Dios les siga bendiciendo. Amén, hermano. Ya les Amén, hermano. Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Bendiciones. Amén, hermano.